Bueno, pueden sentarse, mis amados hermanos, Dios los continúe bendiciendo. Vamos a continuar con este tema acerca del sacerdote Potifera. Amén. Miren, los temas que estamos llevando a cabo ahorita en los discipulados son, el tema central es el sacerdocio. Amén. Vamos a escudriñar el sacerdocio, escudriñando a varios sacerdotes, y el Señor dirá cuándo vamos a detenernos, porque por ejemplo, en el tema de las atmósferas espirituales ya no lo continuamos, pero no lo terminamos. Amén. Y empezamos otros, entonces vamos a empezar con este, o a continuar con este. La base bíblica del sacerdote Potifera es Génesis 41-45, solo voy a mencionar esto. Ahí dice la Biblia que había un sacerdote llamado Potifera, pero que, esto es muy importante, el lugar en donde él ministraba se llamaba On, ¿sí? Entonces esas son las dos cosas que vamos a estar escudriñando, mis amados hermanos, lo que es el nombre de Potifera y el lugar en donde él ministraba. Amén. Potifera significa, rápidamente, el que dispersa al extranjero, el que demuele, y la palabra demuele significa destruir una construcción. Eso es todo lo que vamos a mencionar. Luego vamos a avanzar la palabra sacerdote, porque era un sacerdote, y esto tenemos que entenderlo, de que sea un sacerdote de parte de que le sirva al Señor o que le sirva a Satanás, porque parece que este era sacerdote de Faraón. Amén. Lo que el sacerdote hace es, dice que sacerdote actuante, literalmente el que oficia, ministro principal, ataviar. Aquí hemos hablado de que este es uno de los problemas más graves de un sacerdote, mis amados hermanos, porque en lo espiritual, y aún les pudiera decir yo en lo literal, gracias, ¿qué es ataviar? Es vestir a alguien. Amén. Por ejemplo, cuando la novia sobre todo se va a casar, si ustedes han pasado por ese proceso, ¿cuántos hay que estén cambiando al novio? Solo el novio se cambia solito, ¿verdad? Pero ¿y la novia? ¿Está solita ella cambiándose? No, ¿verdad? Por lo menos dos, por lo menos. Entonces, eso, lo que se hace cuando una novia se va a casar, a eso se le llama ataviar. ¿Qué le están haciendo? La están vistiendo. Y al final, a veces llega la novia y nada de lo que lleva puesto, o pintado, o peinado, nada se lo hizo ella. Todo se lo hicieron. ¿Qué es lo que le hicieron? La ataviaron. Amén. Eso es ataviar. Y les decía yo de qué es el problema, mis amados hermanos, lamentablemente entre nosotros los sacerdotes y ustedes, o entre ustedes como sacerdotes de su casa y aquellos a los que tienen que ministrar. ¿Acaso no a veces nos ha tocado literalmente decirles a los nuestros en casa o a ustedes acá en la iglesia, mire, esa prenda no es ideal para que usted ministre? Hagámonos esta idea. ¿Cuántas de ustedes han ido al gimnasio a hacer zumba? Ay, no, para que llevar prenda al Dios. ¿Han ido al gimnasio a hacer zumba? ¿Sí? Y zumba la casa, zumba. Por ejemplo, ¿se van vestidas como están las hermanas de danza? ¿Cómo se van vestidas? Ay, no, ni le cuento, pero capaz que me ponen disciplina. Pasa. ¿Por qué les digo esto? Porque ellas que tienen su traje ahí son el mejor ejemplo de que ellas están, para prestar ese servicio al Señor, están ataviadas. ¿Sí o no? Pues eso es ataviar. Y cuando a uno le dicen, mire, hágame un favor y se quita eso, porque eso no está bueno para servirle al Señor, con mucho gusto, pastor, yo me lo quito. Ahí empiezan los roces. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nadie nos atavíe. Sino ustedes y yo, así como venimos vestidos, ustedes y yo estamos en el último grito de la moda. Es lo mejor lo que yo cargo, pues. Pero si alguien le dice, mire, eso que usted carga no sirve, pero si me costó 1,559, ¿sí, pero no sirve? ¿Qué harían? Ignorantes, no saben ni qué es lo que cuesta lo que yo cargo. Es que no se trata de cuánto cueste, mis amados hermanos, sino de qué tan obedientes son para dejar que alguien nos vista. Y ese es el trabajo de los ministros, vestir y preparar a la novia. Pero ¿qué pasa con la novia?
brincona, hermanos, a más no poder. Uno les dice una cosa y ¿qué hace la novia? Tan linda, ¿verdad? Como usted diga, mi señor, le dicen al pastor. Así la novia. Creo que no vino la novia hoy, ¿va? ¿Quién de ustedes llega con el doctor diciéndole, doctor, mire, me duele esto y quiero que me recete esto? Algunos sí se le ponen al brinco al doctor, pero ¿quién es el que sabe? ¿Quién es el que estudió? Y aquí no es que la pastora y yo seamos los que sepamos, es que a nosotros el Señor nos puso a caminar adelante de ustedes, y eso es todo. Amén. Entonces en algún momento el Señor los va a poner a ustedes a caminar adelante de alguien. Pero miren, aquí viene otra pregunta en relación a esta, otra vez me estoy deteniendo. Al ataviar, entendemos que el ataviar es vestirse, dejar que alguien lo vista a uno, ¿sí o no? Cuando las hijas de Jetro llega el padre y le dice, mis hijas, ¿y por qué vinieron temprano hoy? Ya saben ustedes lo que pasó en el contexto, ¿verdad? Que Moisés les ayudó. Pero ¿qué es lo que ellas dicen? Es que un varón egipcio nos ayudó. Pregunto, ¿era Moisés egipcio? ¿De dónde era Moisés? Moisés era hebreo, ¿sí o no? Era israelita. ¿Y por qué le dicen un varón egipcio nos ayudó si no era egipcio? Ah, ahí está, es simple, ¿verdad? Por la forma en la que andaba ataviado, por la forma en la que andaba vestido. Entonces, ¿cómo se echa de ver si ustedes y yo somos cristianos o no? Ah, porque yo me puse el uniforme en la alabanza. ¿Y? Gracias. ¿Y? ¿Será que solo por eso echan de ver? Si ustedes y yo miramos a los mormones, ¿cómo van vestidos ellos? Ellos no van vestidos como algunos de nosotros venimos a veces a la iglesia. La vez pasada, dice que hicieron, eso me lo contó una persona que salió de ahí. Dice que ellos llegaron, hicieron una actividad en el estadio. Y mire, pastor, qué vergüenza. Solo mis hijas y yo íbamos vestidas informal. En todo el estadio todos iban formales. Dejemos allá a los mamás, dejemos molestar, digo la esposa. Entonces, estamos hablando de algo literal, pero espiritualmente hablando, la Biblia dice, mi amado hermano, eso no lo digo yo, de que cuando tú y yo, dice, cuando éramos jóvenes, ¿qué dice que hacíamos cuando éramos jóvenes? La Biblia. Cuando tú eras joven, dice, ibas a donde querías, hacías lo que querías, pero llegará el día en el que serás viejo y vas a ir a donde otro te lleve. Te vas a poner lo que no te quieres poner, pero otro te está diciendo que eso es lo que tienes que hacer. ¿Nos gusta hacer eso a nosotros? Que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, y peor si no lo queremos hacer, ¿nos gusta? No, hermano, si por naturaleza a nadie le gusta. ¿A quién le gusta, por ejemplo, que a veces, ¿verdad?, hay unos sueños tan ricos, hermano, que uno quisiera ni despertar? ¿Y a quién le gusta que en medio de esos sueños ricos alguien lo llegue a levantar? Yo creo que a ninguno. Pues igual es esto, mis amados hermanos, nuestro trabajo, entendámoslo. Mira, la Biblia dice que ustedes nos tienen que ayudar a nosotros para que nosotros no nos estemos quejando a la hora de desarrollar el ministerio. Así lo dice la Biblia. ¿Se imaginan ustedes que llega la pastora delante a quejarnos de ustedes? ¿Qué va a pasar? Si normalmente, ¿qué hacen ustedes cuando, por ejemplo, llega uno de sus hijos y le dice, mira papi o mami, mi hermano, mi hermana me pegó? ¿Qué hacen ustedes? ¿A quién le llama la atención? ¿Al que le dio la queja o al que le pegó? La verdad que es algo lógico. Entonces, ¿qué va a pasar si yo llego a quejarme delante del Señor? Ay, pastor, no se queje por lo que más quiero, no se queje, aguante, chiquillo, aguante. Si es lo que me toca, mis amados, aguantar, porque hay otra. Amén. Y el Señor no me ha preguntado todavía si quiere otro pueblo. Y no lo va a hacer, hermano, no se asusten.
Pero entonces, como le digo yo a Mercy a veces, decirle a tu mamá que te haga la campaña. Mami, haceme la campaña. Háganme la campaña, hermano. Déjense vestir, hombre. Ni un amén. Ay, si usted solo malos gustos tiene. Es que no son nuestros gustos, son los gustos del Señor. Ustedes y yo ya sabemos por qué Esther agradó al rey. Porque ustedes y yo lo sabemos. Y yo creo que ahí viene la cita, pero no la vamos a mencionar. Porque Esther no se puso lo que ella quiso. Esther le dice la Biblia que dejó que el eunuco le dijera. El eunuco vivía con el rey, mis amados hermanos. Era el encargado del harem del rey. Él sabía lo que al rey le gustaba y le empezó a decir: ponte esto. Y así dice la Biblia que Esther se puso lo que el eunuco le dijo. Y el eunuco es figura del Espíritu Santo, pero también es figura de nosotros los ministros. Entonces, ¿cómo llegó Esther? Esther llegó con todo lo que el eunuco le puso, porque el eunuco sabía que eso le gustaba al rey. Entonces, ¿será que al rey le agradó en sí Esther? O ver que llevaba puesto todo lo que a él le gustaba. Ver que iba como una novia ataviada. ¿Qué le habrá gustado al rey? Llevaba todos sus gustos, hermano. Imagínense ustedes, yo estoy enojado con ustedes y viene el pastor, mire, y habla con usted como un guapo, hermano. Ay, infeliz interesado. Entonces, ¿quién se puede resistir a un Whopper? Ustedes. Bueno, me voy dando a entender. Si ustedes llegan delante del Señor con lo que a Él le agrada, ¿será que Él se va a resistir a ustedes? No, ¿por qué? Porque entonces si Él se resiste, estamos llegando con algo que no le agrada. Me voy dando a entender. ¿Y qué le agrada al Señor? ¿Saben qué le agrada al Señor? Por eso Él dejó sacerdotes, hermano. Que la iglesia se deje preparar. Eso es lo que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque aunque como ministros no seamos perfectos, porque seguimos siendo hombres, les hago una pregunta. ¿Acaso lo que aquí se predica, no esto, sino todo, no les ha hablado el Señor? Pues a ver si no sé si el Señor o el Señor pastor. ¿Les ha hablado el Señor? ¿Será palabra de Dios? ¿Qué palabra de Dios si todo lo que yo digo usted lo puede pasar hacia el púlpito? Pero con palabra de Dios. Entonces, ¿por qué se quejan? Si está escrito todo lo que ustedes y yo hacemos. Sí, pero ¿por qué no predica de otra cosa? Ya casualidad que eso predique. ¿Y qué quiere que les predique? De finanzas, por ejemplo. ¿Y de qué les sirve tener el bolsillo lleno y el alma sucia? Pues predique lo que quiera. Miren, era sacerdote, Potifera, de On. Estos son los significados de On. Avancemos. Este punto ya lo ministramos. Dispersa. Pero miren, hermano, yo no sé si se han ido dando cuenta, por lo menos en los dos puntos que ya mencionamos, pero dentro de lo que el sacerdote Potifera hace, hay problemas espirituales. Aquí, en este dispersa, ¿quién fue el que dispersó a los sacerdotes? Un endemoniado, ¿sí o no? Va. Avancemos al otro. Déjenme ver acá. ¿Cuál fue el otro? El otro es este, el que demuele. Recuérdense que estos son los significados de Potifera. Y estamos viendo, mis amados hermanos, esto ya lo vimos, que pequeñas cosas destruyen todo lo que ustedes y yo edificamos. Pero en esta cita vemos que aquí ya no son pequeñas cosas, sino el Señor le manda a decir a Herodes y le dice zorra. ¿Por qué le dice zorra? Literalmente Herodes era una zorra. ¿Pero por qué le dice zorra? Porque esta era la entidad que influenciaba a Herodes. La entidad espiritual que lo influenciaba era una zorra. Entonces ustedes y yo sabemos que cuando se le metió el diablo a Pedro, ¿qué le dice el Señor? Apártate de mí, Pedro. ¿No? ¿Qué le dijo? ¿A quién le estaba hablando entonces? A Satanás. ¿Y aquí a quién le está hablando? A la potestad que estaba estorbando a Herodes. Amén. Entonces nos damos cuenta que en las dos ministraciones, y la tercera que viene, no digamos, mis amados hermanos, de este tipo de sacerdote Potifera, del que dispersa y el que demuele, esto lo hace por medio de entidades espirituales.
Entonces, si por alguna razón tú y yo, por ejemplo, como les decía la vez pasada, alguien me dijo, sí pastor, usted es mi pastor, pero esa no es mi iglesia. ¿Qué está pasando ahí? ¿Ya lo están dispersando? Amén. Y en este punto que estamos viendo, ¿quién o qué es el que destruye lo que uno edifica? Las zorras. Si aquí lo dice claramente, mirad el muro que están construyendo, hasta una zorra lo echaría abajo. Bueno, quisiera decir algo más, pero ya no. Entonces, en los dos puntos que vamos viendo, ¿cuáles son las administraciones del sacerdote Potifera? Dispersar por medio de endemoniados. Eso fue lo que hizo con los sacerdotes. Destruir por medio de potestades, llamada zorra o Herodes. Entonces, mi amado hermano, no creas que cuando tú sientes algo ahí en tu corazón de que, ya no me siento bien en esa iglesia, no creas que eso es solo porque sí. Es que ahí hay algo en tu corazón, mi amado hermano, que te lo aseguro que no es de Dios. Porque ya lo hemos hablado, que las razones para que alguien se vaya de una iglesia están escritas, no por problemas. Amén. Pero bueno, lo siguiente es, ¿qué otro significado tenía el nombre de Potifera? Aquel a quien ha dado Ra. ¿Y quién es Ra, mis amados hermanos? Digámoslo así, es un demonio, es Satanás. Es una deidad a la que los egipcios la tenían como su dios, porque lo digo así porque tenían muchos dioses, como el dios de los dioses, de ellos, todos con D minúscula. Ese es Ra, el dios de los dioses. En otras palabras, era el demonio de mayor autoridad de los egipcios, pero para ellos era su dios. ¿Creen ustedes que es casualidad de que a este Amón-Ra lo tengan los egipcios como el dios sol, como el dios de la vida? ¿Figura de quién es o a quién están intentando imitar? A nuestro Padre Celestial, al verdadero Dios. Entonces se dan cuenta, en el primero un endemoniado dispersa, en el segundo una potestad, mis amados hermanos, destruye lo que uno edifica, y en este tercero el mismo diablo está metido ahí. Y eso es lo que lamentablemente se ministra cuando uno no está bajo una cobertura. Es que miren, hermano, el estar bajo una cobertura no significa, hombre, entiendan esto, de que la pastora y yo queramos manipularlos, o que ustedes piensen de que los queremos obligar a que hagan las cosas. No, si ustedes las quieren hacer, bueno, y si no, bien. Al final está escrito, cada quien recibe la cosecha de lo que siembra. Pero ¿por qué Dios les puso a ustedes pastores? ¿Por qué están ustedes en esta congregación? Cada uno de ustedes está, como yo se los he dicho en determinado momento, cuando ustedes vienen por primera vez, mire, a mí el Señor me habló que esta era mi iglesia. Entonces, si el Señor le habló que esta era su iglesia, ¿por qué después a las primas de primera se resultan yendo? ¿Por qué después resultan en su corazón? No, porque yo ya no me siento bien en la iglesia. ¿Y no Dios les dice a ustedes que les digo que esta era su iglesia? ¿Qué pasa? Que mucho problema. ¿Y por qué? No son necesarios los problemas dentro de sus casas, dentro de los trabajos, dentro de las congregaciones. ¿No son necesarios? Si la Biblia dice, mi amado hermano, que dentro de ustedes y nosotros es necesario que haya problemas, ¿para qué? Así de simple. Para que se manifiesten los que son del Señor y los que no lo son. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si soy del Señor? Que a las primeras de cambio, una mala cara, un problema, ya me tiene desanimado y con ganas de escuchar a Juan Gabriel. ¿Cómo voy a saber que soy del Señor así? Pues ahí está claro, no soy del Señor. ¿Por qué? Porque no aguanto nada. Hace unos días nos predicaba un pastor de un tema, le llamó pastores resilientes. ¿Y qué es ser resiliente? Tener la capacidad de soportarlo todo, de que todo lo que venga me resbale y que me valga. Así de simple. Porque si ustedes y yo nos ponemos a prestarle atención a cada una de las cosas que ustedes hacen, ¿creen ustedes que seríamos felices? No seríamos felices. Si ustedes son cosas serias, son canelita fina y de la más fina, aunque no digan amén. Les aseguro, hermanos, que si la pastora y yo le pusiéramos coco o atención a todo lo que ustedes hacen, viviríamos amargados y pensaríamos que todo lo que hacemos es por gusto, que es un fracaso. Pero al final nos enojamos y nos aguantamos, y como dice Corinto, y de todas formas nos amamos. Amén. Esa es una canción mundana, hermano. Es que la pastora no la sabe.
todas formas tenemos que seguirnos amando, ¿sí o no? Amén. Pero ¿cuál es el problema que se interpone entre ustedes y nosotros? O entre el sacerdocio y a los que son llamados a ministrar. ¿Cuál es el problema? ¿Los pastores? ¿Sus acciones? No, ni sus acciones ni los pastores somos los problemas. Los problemas son que dejamos que entren entidades espirituales. Y por eso resultamos haciendo ustedes y nosotros lo que no le agrada a Dios. Así es la cosa. Ya lo mencioné, en Génesis 4:7 claramente dice: si hicieres el bien, serás exaltado, pero si no haces el bien, el pecado te desea. El pecado está ahí a la puerta, está llamando ¿a quién? A aquel que no hace lo bueno, aquel que a lo bueno le llama malo, termina pecando. ¿Por qué? Porque le abrió la puerta al pecado. Así es la cosa, mis amados hermanos. Entonces, cuando ya entra una entidad espiritual a ministrar, nos es bien fácil a ustedes y a nosotros. La culpa la tiene él, la tiene ella, y ustedes no, la culpa la tienen los pastores. Pero ni ustedes ni nosotros tenemos la culpa, pero sí somos responsables de ver qué tipo de administración estamos recibiendo, porque este sacerdote es un sacerdote de Satanás y está puesto para ministrar. ¿A quiénes? A todos los que se dejan. ¿Me voy dando a entender? Qué callados están, hermano. Yo estoy hablando bajito porque casi no tengo aire. Ya después de la cantada me quedé sin aire. Ay, si tuviera aire, ¿cómo estuviera hablando? Miren, pues, entonces, ¿cuál es el tercer punto de la administración del sacerdote Potifera? Aquel a quien ha dado Ra. ¿Qué entienden ustedes por eso? Aquel a quien ha dado. Por ejemplo, vengo yo, y esto solo es un ejemplo, Mario, no te vas a poner contento, y le doy mi teléfono a Mario. Entonces él dice, cuando él dice ese teléfono, ¿qué va a decir? El pastor hizo una broma. No, el pastor, ¿el pastor qué? Me lo dio. ¿Y aquí qué dice que es? ¿Que significa Potifera? Entonces, ¿quién dio a Potifera? Ra, el diablo, mis amados hermanos, que es figura de eso. Es un sacerdote que el mismo diablo lo puso a servir. Pero repito, va a ministrar a todos aquellos que se dejen. ¿Y cuál sería, o qué sería el dejarme? Que me disperse, que destruya lo que he construido, lo que me ha costado construir. Eso es, que dejar, meterme bajo esa administración. Y aquí no solamente es esto, que aquel a quien ha dado Ra, sino es también ver las consecuencias, mis amados hermanos, de lo que trae aquel. Porque imaginen, ok, le di el teléfono. Ustedes puedan pensar, ayúdenme, por favor, sean sinceros. ¿Y por qué se lo da a él? ¿Qué más pueden pensar? No se lo estoy dando, no se sientan mal, solo es un ejemplo. ¿Qué más pudieran pensar? Ah, miren, a Blanca que está apedreando. Es su preferido. ¿Qué más? Como que no le dije yo que me robaron el mío, ¿por qué no me lo dio a mí? Si yo iba a hacer que Mario tiene como 3. Es un ejemplo, hermano. Ahora voltean a ver a Mario, ¿se dan cuenta cómo empieza la administración de aquel a quien ha dado Ra? Como lo decía Blanca, uno piensa que es el preferido, cuando no, mis amados hermanos, aquí no hay preferidos. Simple y sencillamente, ustedes como padres lo sabrán. Miren, yo tengo 2 hijos, y ustedes se dan cuenta, hay uno que parece estampita, ¿no? ¿Y será que por eso uno me ama más y la otra no? No. ¿Y será que por eso amo yo más a uno y al otro no? No, tampoco. Así es la vida. Hay gente que es más apegada y esto es lógico. Ustedes tienen un su billete de 100 ahí que les está estorbando. Ni un amén. Y tienen a alguien cerca. ¿A quién se lo van a dar? Ay, si a mí no me está estorbando un billete, pastor. Es lógico, se lo van a dar al que está cerca. ¿Sí o no? ¿Sí o no, mis amados hermanos? Así es la vida. Entonces, igual es esto. ¿A quién va a ministrar esta potestad? ¿Ra? Al que se acerca, al que se deja. Ustedes y yo tenemos que tener algo claro, mis amados hermanos, por favor, miren, por más guapos que ustedes cuando se vean al espejo digan, aquí hay química.
viéndose al espejo. Por más guapos que ustedes se sientan, mis amados hermanos, hay cosas que no tienen que ver con el físico, son espirituales. Y Satanás va a intentar apagar esa luz que Dios depositó. La Biblia dice en el libro de Éxodo que Dios ha depositado tesoros en vasos de barro. ¿Qué creen ustedes que son esos tesoros? Su presencia. ¿Y quién es el vaso de barro? Ustedes y yo. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo va a intentar hacer? Por cualquier medio, así ustedes se quedan guapos o trofeos enamorados. ¿Y cuál es el trofeo enamorado, pues? ¿Ya saben cuál es, va? Trompudo, feo, enano y morado. Trofeo enamorado. O dice el apóstol ahí están los hermanos que se sienten Romario. ¿Cómo así Romario? Eso lo dice el apóstol Germán. Mitad ropero y mitad Mario. Grandote, Romario. Entonces, por más que sientan Romarios o trofeos, hermano, pero si tienen algo de parte de Dios, hay un reino llamado el reino de las tinieblas que va a intentar apagar esa luz por cualquier, sea una zorra, sea una pequeña zorra, sea una potestad o sea el mismo diablo. ¿Se dan cuenta? Tres cosas que van subiendo de nivel. Lo que va a intentar es estorbarte. Y como lo decía yo en medio de la administración, y a veces todavía nos prestamos, mis amados, para servirle. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Entender, mis amados hermanos, a quién estamos acá para servirle. Entender, mis amados hermanos, de que las personas, en este caso la pastora y mi persona, que Dios ha puesto para administrarnos son del Señor. Y cometemos errores, claro que sí, acá somos perfectos. Pero más de algo del Señor, creo yo, debemos de tener, por lo cual ustedes todavía están aquí aguantando. Ni un amén. La verdad que ya no aguanto. Entonces, a averiguar qué administración nos están dando. Decimos amén. ¿Y a qué quieren que le diga amén? Mateo 12:24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú. ¿Y quién es Belcebú según lo que está escrito? El príncipe de los demonios. Avancemos. Veamos. Salmo 41:8. Ahí tengo el tiempo todavía. Escuchen con lo que dice. Vamos a ver si vamos a leer esta cita en varias versiones. No es una cita para ustedes desconocida, porque estuvimos ministrando en los discipulados de esta cita, si no recuerdo mal. Amén. Y dice acá: cosa de infierno ha caído sobre él. Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, y tan bonitos que estamos, por qué después resultamos con que tenemos deseo de hacer lo malo? Miren, los cubro con la sangre de Cristo y no me vayan a responder, solo respondan ustedes ahí. Pero yo he conocido gente que en su vida nunca ha tocado una cerveza siquiera, pero de repente le dan ganas. ¿Por qué? Si ni siquiera la ha probado. ¿Por qué piensan ustedes eso? Solo uno, hermano. ¿Por qué? Si nunca la ha probado, ¿por qué de repente le dan ganas? Una administración, ¿por qué? Influencia. Ahí está. Acuérdense del tema, atmósferas espirituales. Uno se mete, mis amados hermanos, a lugares o a tener comunión con gente que probablemente ese es su lugar de agua, eso es lo que toma para bajarse la comida. Pero como ustedes y yo no sabemos, ¿y qué tal? Y mucho gusto. Cuando se va la persona, ¿yo por qué tengo ganas de esto? Pero como no saben que el otro tiene ese tipo de vicio, ahí está, una cosa del infierno se derrama, ha caído sobre él. Si esto es así, mis amados hermanos, es que esto, en el tema que empezamos a dar el día de ayer en la escuela de guerra espiritual, explicábamos de que dentro de la cosmogonía, lo que Dios creó, no lo creó para que fuera malo. Nada de lo que Dios creó, lo creó para que fuera malo. Nada. Ni el mismo Luzbel. Nada. ¿Y entonces por qué son malos? Si no fueron creados para eso. Ustedes y yo, la Biblia claramente dice que fuimos creados, hechos para gloria de su nombre. Para eso fuimos hechos. Y le damos gloria a Dios, al Señor, con todo lo que hacemos.
Miren, pues, una de las cosas, mis amados hermanos, por las cuales ustedes lo han visto, yo lo mencionaba. En el tiempo antiguo, Dios, el Padre, cuando alguien le desobedecía, lo mataba de una vez, en escabeche. Imagínense ustedes qué tremendo que Moisés, la estatua que hicieron, el becerro de oro que hicieron, dice que lo licuó, lo molió, lo hizo polvo, e hizo que los que habían adorado la imagen se lo tomaran. ¿Qué harían si el pastor decide hacer eso? Que se lo tome él. Mi vida lo vuelvo a ver. Y empezaría un montón de cosas. Pero ¿qué hacía Dios? La misma tierra, dice una profecía de Moisés, si estos, no ustedes, aquellos, se mueren como mueren todos los hombres, entonces esto y yo no somos del Señor. Pero si estos se mueren de tal forma como no mueren todos los hombres y la tierra se abre, entonces yo soy del Señor y esto que estamos haciendo es del Señor. ¿Y qué pasó? Dice en la Biblia que la tierra se abrió y a Datán, a Abiram y Coré y a todos los que estaban del lado de ellos se los tragó la tierra y descendieron, dice, vivos al Seol. Vivos descendieron al Seol. ¿Por qué? Porque se les ocurrió rebelarse a Dios y a la autoridad. Y ese es el gran conflicto de Satanás, mis amados hermanos, que nos lleva a ¿qué? A que todo lo que nuestras autoridades dicen está malo. No saben, ellos porque ya vivieron. Pero ¿y para qué dejó Dios autoridades entonces si no saben? Si ya vivimos, ¿para qué dejó autoridades? Si los que saben son aquellos que están bajo la autoridad, ¿para qué dejó Dios autoridades? ¿Solo para fastidiarnos, pastor? ¿Para eso dejó Dios autoridades? No, Dios dejó autoridades para que ustedes y yo tengamos límites y sepamos lo que es bueno y lo que es malo. Y en el momento que traspasemos los límites, pues que nos corrijan y nos enseñen el camino. ¿Qué camino? El camino de regreso a casa, mis amados hermanos. Amén. Amén. Entonces, ¿está claro lo que dice acá? Cosa de infierno, como no dice de él, sino dice cosa de infierno ha caído sobre él. ¿Qué entienden ustedes por eso de? Cosa de. Por ejemplo, esa cosa es de la iglesia. Y aquí dice de. Ya que puede ser, literalmente, fueron a traer una brasa del infierno y se la pusieron. Y eso es del infierno. ¿Ya me voy a entender? Una parte, bien que tremendo, una parte del infierno, mis amados hermanos, puede caer sobre nosotros, que Dios nos libre. Otra versión dice, esta está en cama y no volverá a levantarse. ¿Qué dice ahí, hermano? No escucho o no ven. ¿Qué dice ahí? Entonces, ¿por qué, mis amados hermanos, resultamos haciendo lo que no nos conviene? ¿Y quién será ese demonio? Según lo que estamos viendo, dice a quien ha dado Ra. Ese demonio viene por la administración de un sacerdote que no es de parte de Dios. Ustedes y yo hemos visto en la Biblia, mis amados hermanos, que no hay uno, hay varios personajes en la Biblia que estaban bien, pero les enviaron mensajeros. Y después de haber recibido la visita de aquel mensajero, todo se vino abajo. O todo prosperó. Aquí viene el conflicto. Miren, un demonio lo ha atacado. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Pero pónganme un ejemplo. ¿En qué momento puede uno considerar de que un demonio está atacando a una persona? Si él estaba bien. En lo que hace. Pero algo así más puntual. Más puntual. No, ahí vamos. Él está bien, ella está bien, pero de repente tiene el deseo de pecar. ¿De dónde? ¿De dónde?
Miren, ahí está, un demonio lo está atacando. Ahora, ¿qué deberíamos de hacer? Yo estoy bien, o sea, ese yo es cada uno de ustedes, pero resulta que tengo ganas de pecar. ¿Qué deberíamos de hacer? Bueno, ahí hay una respuesta: reprenderlo. ¿Qué más? Echarlo fuera. ¿Qué más? Orar. ¿Qué más? ¿Para qué le dio Dios pastores? Ese es el gran problema, mis amados hermanos. Como les dije, ¿verdad? En el primer culto, hermano Hugo hacía una pregunta ayer. Mejor no hubiera hecho nada. Y ese es el gran conflicto, de que tenemos problemas en los sentimientos y pensamos que el amor me ha llegado, el tiempo de amores, estoy en tiempo de amores, pastor. ¿Y cuántos años tenés? 15. ¿No será una cosa del demonio? ¿Y por qué no lo cuentan? ¿Por qué no buscan ayuda? Ahí se ve tan claro. ¿Por qué no se busca ayuda? ¿Cómo el demonio va a permitir que uno vaya a buscar ayuda con aquel que es una autoridad? Si los demonios reconocen autoridad, mis amados hermanos. Es ilógico que uno pretenda buscar ayuda cuando una cosa del demonio se ha derramado. ¿Me voy dando a entender? Miren esto, pues. Miren esto. Sentencia inicua pronunciaron contra mí. Aquí no dice una cosa del demonio, sino que dice que fue una sentencia. El mejor ejemplo para una sentencia, quizás así lo entendamos un poquito mejor, es cuando alguien está siendo juzgado. Cometió un error y van a juicio y lo sentencian. ¿Qué pasa cuando lo están sentenciando? Le dice el juez tantos años de prisión. Si el juez ya dictaminó sentencia, ¿se la puede quitar? Puede venir y llorar: juez, perdóneme, no lo vuelvo a hacer. ¿Se la puede quitar? ¿Cuándo entonces se la puede quitar? Hasta que se cumpla. Pero ahora la pregunta: ¿y qué lo llevó a que pronunciaran sentencia contra él? ¿Sí están conmigo, mis amados hermanos? ¿Qué lo llevó entonces a que dictaminaran sentencia contra él? Ahí es, haber cometido un delito. Ay, mis amados, ¿verdad que? Yo no sé qué dicen ustedes de esto, pero ¿verdad que a veces somos algo cabezones? ¿Sí o no? Más ustedes. A veces somos algo cabezones, mis amados hermanos. Pretendemos llevándolas de fustán con picos y a la hora de la hora resulta que lo que está pasando es que están dictaminando sentencia en contra de nosotros. ¿Qué harían? Vamos a ver ¿qué harían? No, bueno, los cubro con la sangre de Cristo. Vamos a suponer que alguien, no ustedes. Tal vez ustedes han visto esos casos. Cuando alguien anda ahí en la calle y chocan los vehículos, ¿qué es lo primero que hacen después de alegar? ¿Han visto ustedes un choque y todo el proceso? ¿Qué es lo que la gente hace? La alegata no, eso no me interesa. ¿Pero qué hacen? ¿Ah? No. Lo primero que se hace es llamar. ¿Y para qué están llamando? Ahí está. Me están llamando porque necesitan que alguien nos ayude. Entonces, ¿cómo es posible, mis amados hermanos, que es que ustedes y yo no somos tontos, hombre, si bien sabemos cuando necesitamos ayuda, ¿o no? Porque si ni siquiera eso saben, entonces quiere decir que ni siquiera el Espíritu tienen vivo. O no saben cuando necesitan ayuda. ¿Y por qué no llaman? Si en un accidente es lo primero que la gente hace, se pone a llamar. ¿Y por qué no espiritual eso es lo último que hacemos?
volvemos a la carga, porque hay algo del demonio ahí que no quiere que ustedes se metan bajo autoridad. ¿Y cuáles son las consecuencias después? ¿El demonio los ama? ¿El demonio va a hacer que todo les salga bien? No, las consecuencias son vergüenza después. Y como todo esto es culpa del demonio, los pastores tienen la culpa. ¿Qué demonio más bandido? No, esto pasa ¿por qué? Una cosa del demonio. Miren lo que dice la otra versión. Este ataque no es cosa buena. Y si no es cosa buena, entonces ¿cosa qué es? Vamos a ver. Santo Dios, según yo que me faltaba poco. 5 minutos tengo. ¿Cuál fue la última? Esta ya la leímos, ¿verdad? Miren pues. Número 25:1. Estamos hablando de algo que ha dado Ra, algo que ha dado el demonio. Amén. Y eso es lo que se ministra cuando uno se sale de la administración de su cobertura. Es que miren, hermanos, si no estamos jugando a la iglesita, hombre. Esto es poder de Dios, así lo dice la Biblia, que el evangelio es poder de Dios. Y lo que se les predica es para que aprendamos a vivir. Si no, ¿qué sentido tendría predicar? Predicaríamos lo mismo siempre. ¿Le dan ustedes la misma instrucción o le han dado la misma instrucción a sus hijos cuando eran niños, ahora que ya tienen cierta edad? No, la instrucción cambia, ¿sí o no? Pues igual en la palabra del Señor va cambiando. Según vayamos creciendo, el Señor da la instrucción. Número 25:1 dice: los israelitas se establecieron en Sittim y allí los hombres empezaron a fornicar con las mujeres moabitas. Ellas invitaban a los israelitas a acompañarlas en los sacrificios para sus demonios, porque eso es lo que en realidad son, para sus dioses falsos, y los israelitas comían de esos sacrificios y adoraban a esos dioses falsos. De esta manera Israel comenzó a adorar a Baal Peor, lo que hizo que el Señor se enojara en contra de Israel. Entonces el Señor le dijo a Moisés: lleva a todos los jefes del pueblo, escuchen que dice, y ahórcalos públicamente ante mí. ¿Qué pasará si esto siguiera estaríamos bajo este tiempo? En lugar de tener culto, tendríamos que oficiar ahorcamientos. Cada culto un ahorcado. Eso es lo que la Biblia dice ahí, ¿sí o no? Ahórcalos, ¿por qué? ¿Cuál fue el problema? Ahí está, tan chulos que estaban los hijos de Israel, bonitos estaban. Como cuando ustedes tienen ahí un su pollito, ay, qué lindo está el pollito. Y de repente, es que vino un visitante y no teníamos y lo maté. Ay, hasta amargo, sienten la pierna del pollito. ¿Qué fue lo que pasó? Estaban lindos, chulos estaban los israelitas, pero ¿qué les pasó? Se les apareció ahí una tanana, les empezó el corazón por helicóptero, parecía. Bonito. ¿Por qué? ¿Por qué? Si estaban bien. ¿Tienen respuesta ustedes para eso? ¿Por qué? Si estaban bien, si eran pueblo de Dios, ¿por qué terminaron ahorcados? Por esto que estamos viendo, una cosa del demonio se les derramó. Y la Biblia dice, hermanos, que fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Cuando uno ya tiene este tipo de problemas y hay entidades espirituales, si son entidades espirituales de parte del reino de las tinieblas, métanse esto en la cabeza. El diablo, mis amados hermanos, no respeta a los hijos de Dios. ¿No creen que sí nos va a respetar? Él respeta la autoridad que tenemos sobre nosotros, pero si nos salimos de esa autoridad, no nos respeta, nos va a llevar entre las patas. No, pastor, soy más bonito de corbata. Pues es la cosa que te lleva. Así es. Entonces, como dicen ustedes o los taxistas, vivos los quiero.
El demonio, mis amados hermanos, claramente lo dice la Biblia que Satanás anda, ¿qué dice? Anda al acecho. ¿Cómo? Como león rugiente. ¿Qué? Escuchen esto que dice. ¿Qué dice? Anda buscando. ¿Y a quiénes se encuentra? Porque si anda buscando va a encontrar. Es bíblico. El que busca. Y si Satanás anda buscando, ¿a quién irá a encontrar? Pues de plano que a mí, pastor, viendo la cosa cómo está. Miren, ahórcalos públicamente ante mí, y así se calmará mi enojo contra Israel. Moisés les dijo a todos los jueces de Israel: maten a todo el que entre ustedes se haya unido a la adoración a Baal Peor. Escuchen, miren, es que estamos viendo que cómo está la situación, hermano. Y todavía, como aquel dicho, la mamá está viendo que el niño es chillón y todavía lo pellizca. Están viendo que la pastora parece detective, mis amados hermanos. Y todavía se les ocurre ponerse a hacer su show de cabezas más llenas del Espíritu Santo. Ni un amén. Aunque sea por cuerudo, digan amén. Entonces, mírenme, ahorita vamos a leer. Esto que va a pasar, están viendo, hermanos, todo lo que está pasando. Aquí, no ustedes, sino aquí. Está viendo todo lo que está pasando. Está viendo que el pueblo está siendo destruido. La Biblia muestra ahí cuántos murieron por eso. ¿Y qué creen que se le ocurre a este? Está viendo que todo esto empezó porque se metieron con hijas que no tenían que meterse y empezaron a adorar a dioses que no tenían por qué adorar. Está viendo lo que está pasando. ¿Y qué creen que se le ocurre a este? Miren, básicamente esto es lo que pasó. Están viendo, mis amados hermanos, que la pastora y yo con los jóvenes somos bien celosos, y si no es de Dios, no es de Dios y punto. Pero pastor, no es de Dios. Y todavía están viendo que no, y se les ocurre traer vamos, un ejemplo, un novio mundano. Pastor, ¿será que me puede bendecir con mi mundanito? Eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que está pasando. Están viendo con su propia cara, ustedes no, el pueblo. Están viendo lo que está pasando. Y como consecuencia de meterse con impíos, se pusieron a adorar a Dios. Hay muerte. Y a este payaso que vamos a leer ahorita, se le ocurre traer a una mujer y meterla a su tienda. ¿Es el colmo, sí o no? Ellos, ustedes no. Sí, yo estoy diciendo lo que voy a leer. Ya si ustedes, si por mí lo está diciendo, te portes bien. Entonces, ¿está escrito? Y se le colgaron las basuras. ¿Sí o no? Miren, ya vieron todo lo que pasó. El Señor estaba dándole muerte a la pastora, el Señor estaba ahí puro detective. Justo en ese momento, uno de los israelitas vino y trajo una mujer madianita. Qué cabeza de este pobrecito. A donde estaba su familia, hizo esto delante de Moisés y de todos los israelitas, quienes se encontraron llorando a la entrada de la carpa del encuentro. ¿Por qué estaban llorando? La pasó que yo si chute no me gusta hacerlo. No, hombre, ¿por qué estaban llorando? Si están conmigo en la lectura, ¿verdad? ¿Por qué estaban llorando? ¿Por qué estaban llorando? ¿Por qué estaban llorando? Porque una mujer que no era buena, o sea, de las cosas de Dios. No, más o menos. ¿Por qué estaban llorando? Porque sus familiares estaban muertos, hermanos. Estaban matando a su familia por desobediencia. Estaban llorando. Y perdón, con todo respeto para este ridículo, está viendo todo lo que está pasando. Está viendo que sus propios hermanos están llorando.
Pensemos, le mataron al esposo a mi cuñada, mi cuñado, qué sé yo. Y se le ocurre traer a una mujer y hacer lo mismo y en la cara del que está sufriendo. ¿Me di a entender? ¿Verdad que es algo? No sé. Pero miren esto, qué tremendo. Lo hizo delante de Moisés, lo leímos, ¿verdad? Y dice: Fines, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, viendo esto, se alejó de la reunión, tomó una lanza y siguió al israelita hasta su carpa. Allí Fines atravesó por el estómago al israelita y a la mujer madianita, y así fue como se detuvo la plaga que afligía a los israelitas, aunque la plaga ya había matado a 24,000 de ellos. Yo creo que esa es una cabeza vacía o corazón demasiado duro, ver que tanta gente está sufriendo por lo mismo y meterme a hacer la misma estupidez, iba a decir. ¿Cómo lo ven? Ver que tantos están sufriendo por lo mismo y me meto a hacer lo mismo por lo que están sufriendo los demás. ¿Qué pueden pensar ustedes de eso? ¿Es demasiada qué? Sin pena, yo ya dije la más fuerte. Demasiada necedad, ¿qué más? Demasiada doctrina de la chimoltrufia, demasiado tarugo. Pero ¿en qué momento se acabó? Hasta que vino el sacerdote Fines, hijo de Eleazar, nieto del sacerdote Aarón, que era sacerdote, y le puso un alto, los mató de una vez. Ya vamos a ver que está hablando Blanca allá afuera. Ni copo, ¿no? Deberíamos agarrar la lanza. ¿Me doy a entender, mis amados hermanos? ¿Me doy a entender, sí o no? Entonces díganme, ¿cómo puede vivir uno como sacerdote tranquilo? Si están viendo en su propia cara, mis amados hermanos, lo que está pasando, y todavía se les ocurre ponerse a hacer las mismas estupideces, ¿cómo puede estar uno tranquilo? Que los dejen vestirse, y dice, mejor agarremos la lanza. Eso fue lo que hizo. ¿La lanza figura de qué es? ¿Es figura de la palabra? Pero si en realidad queremos cambiar, sí, esa palabra es, el Señor la mandó para mí. Pero si no queremos cambiar, qué casualidad que hoy empieza a predicar. Hermanos, ese es el punto que toca. Ahí está. No, ya les mandé el tema. ¿Ustedes qué casualidad que se les ocurre meter las patas cuando toca este punto? También no moleste, hermano. Entonces yo creo que es tiempo, mis amados hermanos, ay, Dios mío, de que nos convirtamos en sacerdotes tipo Fines. ¿Por qué? Porque este sacerdote detuvo la administración del sacerdote Potifera. Entonces denle gracias a Dios, mis amados hermanos, que tienen pastores que se preocupan por ustedes. ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿qué me importa? Que lo que si quiere le compro su boleto al infierno una vez. O no. ¿Escucharon o no? Mejor si no. Miren esto. Estos son los significados del nombre Fines que leímos ahí. Dice aspecto osado. ¿Y qué significa la palabra osado? Alguien que es atrevido y dispuesto a solucionar las cosas. Resolución, definido. Amén. Miren, cara de confianza. ¿Alguien me puede poner su cara de confianza? ¿Cómo la pondría? ¿Cómo será una cara de confianza? Pero si va a ser como aquel de, ¿cómo se llamaba aquella caricatura de Enredados o Rapunzel? No sé. No quería usar mi alma maestra.
Pregunto, ¿cómo será una cara de confianza? ¿Alguien que ponga su cara de confianza para ver? No, cara de confianza y no que se ría. Miren, protección, boca de bronce. Y saben que esto del bronce llama mucho la atención. Ay, ya se me fue el tiempo. Porque cuando hablamos de una boca de bronce, el bronce en la Biblia es figura de juicio. Entonces, un sacerdote tipo Fides, mis amados hermanos, usa la boca para dictaminar juicio. ¿Pero sobre quiénes? Sobre aquellos que no están haciendo las cosas bien. Y esto, miren, yo no sé si les pasó, pero a mí da la casualidad que casi siempre me pasaba. De que tal vez, y por eso en la moto tengo mucho cuidado ahora cuando salgo en la moto me he aferrado a una cita bíblica que dice: el sabio ve el mal y se aparta. Miro que alguien ahí anda bloqueando o no va bien, freno y ya no toco la bocina, me aguanto. El sabio ve el mal y se aparta. No sé si les ha pasado, mis amados, que, bueno, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque a veces yo miro que van los motoristas ahí, va un tráiler y va un camión y pasan. Uno de estos días por poco le aplastan el pie a uno, porque está viendo que va un tráiler y un camión y por fuerza se quiere pasar. Entonces, ¿qué es lo que yo he visto? Digo, da la casualidad que estos van a pasar bien, se me va a ocurrir pasar y yo no voy a pasar. Entonces, mejor me quedo. ¿Por qué les menciono esto? ¿Les ha pasado alguna vez a ustedes que alguno hace X cosa y todos lo hacen, y cuando ustedes lo hacen, los agarran? ¿Qué casualidad, va? ¿Por qué será? Yo creo que es porque Dios nos ama tanto, mis amados hermanos, que no quiere que seamos igual que el montón. Tenemos el Espíritu de Dios y tenemos que marcar una diferencia. Digo, amén. Tenemos que marcar una diferencia. Amén. Entonces, esto es lo que hace este sacerdote. Y por eso fue que yo empecé con esta necesidad en mi corazón de escudriñar a los sacerdotes. Porque este es un sacerdote de la guerra. Y este sacerdote no estaba en el templo, sino este sacerdote estaba para ir a la guerra con el ejército de Dios. Y cuando venían los enemigos, el encargado de los ejércitos le preguntaba al sacerdote: ¿vamos o no vamos? Y él decía: espérame, vamos a preguntarle a Dios. Sí, vayan, ya Dios le da la victoria. Y eso es lo que hace este sacerdote. Entonces démosle gracias a Dios, mis amados hermanos, y en medio de nuestras cosas el Señor nos agarró, el Señor nos descubrió. ¿Por qué? Porque eso significa lo importante que somos, cuánto valemos para Él. Antes de que alguien nos mate allá afuera, mejor venimos a morir a los pies de Cristo. Y ahí viene la exaltación. Hoy sí ya se me fue el aire, hermanos. Decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Dios.